profe. Había quedado congelado, me vi como en una foto. Una pregunta mientras se conectan los Sí. muchachos. Este tema de la agresividad de estos jóvenes en una discoteca en este fin de semana. Ujú. No sé si está al tanto. No, ¿qué pasó? Una de las tantas, Y, no, casi no necesito estar al tanto que pasa y- constantemente, ¿no? y le agarraron más o menos un caso similar al famoso caso de los radistas que en Argentina le mataron a un paraguayo. Ujú. Ahora se dio, ¿verdad? En una discoteca allí en la zona de las Carmelitas. Le agarraron en el baño a un joven y le desfiguraron la cara varios radistas. Ujú. Mi pregunta es, ¿qué es lo que qué es lo que generalmente ocasiona esa agresividad en masa? Bueno, factores hay muchos. Eh, Vivimos en una sociedad agresiva, ¿no? Y digamos, lo que más retiene la agresividad de nuestra sociedad es la cobardía, el miedo a las consecuencias y eh, no el verdadero, digamos, una verdadera inclinación a no ser agresivos. Y esto se desata por completo eh, cuando se pierde en la multitud. Por ejemplo, alguien que solo no tocaría ni un caramelo en una multitud es capaz de saquear un supermercado. Alguien que solo no, no mata ni una mosca, en la multitud se vuelve un asesino. Y esto es, o sea, lo que retiene es el miedo a la consecuencia. Y tristemente, esta es una verdad, eh, mm, no es por juzgar eh, tal o cual práctica, pero lo cierto es que ciertos deportes están asociados a tal o cual clase social ingreso. El rugby tradicionalmente está asociado a chicos de clase media alta, siempre mimados y sin contención, que, no, no todos, pero que en grupo suelen reflejar los valores de su trasfondo social. Eh, y se dan estos casos, ¿no? Y lo peor de todo es que cuando suceden estas cosas, en vez de garrotearlos y darle un castigo ejemplar, eh, los padres se ocupan de borrar cualquier evidencia. Sergio practica el polo nomás, bro. Su clase social. Sergio, su clase social ahora es el pádel. No, ese sí está asociado a... Pero así, eh, y esto es 100% científico. El exceso de testosterona es una confesión de inseguridad sexual latente. O sea, cuando yo era adolescente, no me enorgullezco de eso, pero es anecdótico. La diversión mía y de mis amigos era garrotear musculitos. Esto, fisicoculturista, ¿eh? Era fantástico. Nosotros éramos todos boxeadores. Flacos, pero todos pelear era nuestra diversión. Entonces, eh,
porque en el lugar donde vivíamos, los cultores de gimnasio eran de este tipo de gente, ¿no? De salir a las calles a infernizar la vida de los demás con autos deportivos y esas cosas, mostrarse. Entonces nuestra diversión era garrotearlos los sábados a la noche. No me enorgullezco de eso ya han pasado más de 30 años, pero eh, después con los estudios y todo empecé a darme cuenta de qué era lo que motivaba estas cosas y es denso lo que hay detrás de esto, ¿no? O sea, fuiste un pandillero, profe. Pero nuestro entretenimiento era mostrar que nosotros podíamos solos, de a uno. Era muy divertido. Ahora ya creo que ya no podría. Pero aquí ya me dio pie para, que estaba contestando una pregunta de César, pero ya me dio pie para algo. Eh, entonces, si todas estas leyes, si todos estos pactos, si todas estas enseñanzas ya están caducas, ya están anuladas, ya están sobrepasadas, ¿para qué nos sirven? Ahí viene Pablo a decir. Lo primero, el famoso que citamos siempre, ¿no? Segunda Timoteo 3, 15 al 17, ¿no? Tú conociste desde niño las Sagradas Escrituras. No está hablando del Nuevo Testamento, está hablando solamente del Antiguo Testamento, porque cuando Timoteo era niño no había Cristo. ¿Para qué sirven esas escrituras? Para enseñar, para corregir, para instruir, inclusive para retar, ¿sí? Redarguir significa eso. Ya vas a ver lo que te va a pasar, mitad y malcriado, ¿eh? Eh, entonces, es una función didáctica, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley, ¿sí?, tiene la función de destruir, tiene un ministerio de muerte. La ley tiene el ministerio de muerte. La ley no salva, ni puede salvar, ni jamás salvó. El propósito de la ley es revelar el pecado. Pero cuando estás desesperado en el pecado, convencido de pecado, ¿sí?, ¿y ahora quién podrá rescatarnos? Dios reconcilió al mundo consigo en Cristo Jesús. Ya está todo. Tranqui, ¿no? Recién Luis preguntaba, ¿por qué la gente no cree? Porque a la gente se le dice Jesús te ama y después se le imponen 10.000 cosas. Eso no es evangelio, eso es esclavitud. Van hasta el fin del mundo para hacer un prosélito y lo hacen más hijo del infierno que ustedes mismos. Pero hay que predicar solo Jesús ama, entonces. No, al revés. La predicación al incrédulo es Dios tiene exigencias y Sí, vos no podés cumplirlas. tiene condiciones que no las No, vas a poder cumplir, jamás estás muerto. claro. Tu único destino es la muerte, tu único destino es la miseria. Y Sí, ahora, ¿quién podrá defendernos? No te preocupes, Dios ya hizo todo. En Dios, en Cristo, solamente hay promesa, no hay exigencia. Eso es evangelio, eso es buena noticia. La profe. ley exige. Pero ¿cuál es entonces la función de proclamar este mensaje? Sabemos que Dios no es un ególatra que necesita ser reconocido por lo que hizo y que todos le alaben. Y Él no necesita de eso. No es un Dios con baja autoestima. Así es. Y si solamente proclamamos el Evangelio con el fin de hacerlo reconocer a Él, de que Pero no es es ese el Dios, o fin sea, del Evangelio. El fin del Evangelio somos nosotros. Dios sí, es y tan somos humanista que Él vino por nosotros. Dios está fuera del Evangelio. Sí, ese es el evangelio, pero la proclamación, ¿cuál es la función de proclamar el evangelio? Cuando nosotros decimos que se está predicando el evangelio, es con una función principal, es evitar que el impío vaya al infierno Y o se pierda. esa no es la función del Evangelio, sino traer consuelo, el consuelo de Dios. Que Dios me quiso tanto desde el inicio, desde antes de que existiera el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que en Él ya estuviera salvo. Por eso digo, gran parte del llamado evangelismo es hacer más hijos del infierno. ¿Por qué?
porque te dice, Jesús te ama. ¿Sí? Hay un gran plan para tu vida, Jesús te ama. Ah, ok, Jesús me ama, qué lindo. Y ahora te tenés que vestirte así, tenés que comportarte así, tenés que dar plata. No, pero eso es legalismo. No, yo no coincido con eso. Ok, pero, La única condición, porque sí hay una condición, es que es creer. pero no funciona así, no, tampoco es condición. Bueno, en realidad sí, porque esa persona al final es Dios quien tiene que obrar ese milagro de regeneración en su vida y ahí viene el gran dilema Tampoco, de que al final la es, fe es antes de la regeneración. Pero el punto es que se predica al revés, profe, perdón, la fe es antes de la regeneración. es antes de la regeneración. Sí, pero esa fe viene de Dios. Sí, porque Dios actúa en su palabra. Pero bueno, no vamos a empezar ahora. Cuál es el tema? Que nosotros no predicamos la ley. La predicación para el impío es la ley que produce convicción de pecado. Sin ley no hay evangelio. Por eso nosotros le predicamos al impío. Ley, no evangelio. No se puede predicar evangelio al impío. Correcto, estamos de acuerdo. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra. Estemos o no estemos de acuerdo, es así. Sí, sí, no, pero yo le predico al impío le predico la ley, Solo la que ley. solo la ley, que si él no cumple esos preceptos, obviamente está perdido y él me puede decir, sí, pero entonces todos estamos perdidos. ¿Quién puede ser salvo? Y allí es que le presentamos a Jesucristo. Así es. Sin condiciones. Y esa persona puede preguntar, y, Señor, pero ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Ya lo sos. Y a ver, Jesucristo dijo, cree en el Señor, cree, el que crea en mí, ese es quien tiene vida eterna. El que crea en mí, no aquel que no crea. Esa persona puede rechazar ¿Y el qué es mensaje, puede creerla? decirme, ¿Qué es creerle? creer a Cristo. Sí, pero ¿qué es creerle? Es conocerle, sencillamente. Es sencillamente lo que él hizo. Ya está. Es lo que él hace, no lo que yo hago. ¿Sí? Pero volvemos al Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo leemos el Antiguo Testamento si Cristo ya abolió todo eso? La primera función es didáctica. La segunda función es ilustrativa, ¿sí? De consolación. Pablo lo dice, Romanos 15:4. Podríamos leer todo, porque está hablando de cómo instruir al pueblo ya cristiano. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Romanos 15:4? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Está hablando de nuevo del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la función entonces aquí? La consolación por la instrucción. Yo sé que suena medio pagano, pero al fin y al cabo el Antiguo Testamento es para los cristianos, desde la relectura cristiana, un libro de ilustraciones. No es un libro doctrinal. Y ahora les explico por qué. Sí. ¿Sí? Primera Corintios, capítulo 10. Eh, 1 Corintios 10. Con este taburete acá de leer se me inclina todo. Bueno, vamos a leer bastante largo, ¿sí? 12 versículos, del 1 al 12. ¿Quién se anima? Leo. Dale. 1 Corintios 10, 1 al 12. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Este Sergio decía que era una roca literal que ellos llevaban. Esto era al margen. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000.
Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, ¿cómo funciona el Antiguo Testamento para nosotros? Vamos a una fácil. Efesios 6. Nuestra lucha no es contra carne, sangre, bla, 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 sino contra huestes y dominaciones en los lugares celestiales. Ok, nuestra lucha es espiritual. Pero ¿cómo entendemos la lucha espiritual? Vamos a las guerras de Israel. Cuando Moisés levantaba las manos, Israel ganaba. Cuando Moisés bajaba la mano, Israel perdía. Cuando Israel estaba con Dios, Israel ganaba. Cuando Israel estaba sin Dios, Israel perdía, ¿no? Básicamente el principio es el mismo. ¿Cómo ganamos la lucha espiritual? Estando con Cristo. No estando con Cristo, la perdemos. Para eso, básicamente es eso lo que está diciendo Pablo aquí. Todo lo que tenemos escrito sobre Israel no es aplicable a nosotros directamente, sino que nos sirve como instrucción. Lo que leíamos en la primera hora es una alegoría de la vida cristiana. Y no porque esos hechos no sean históricos, sino porque los hechos históricos nos sirven como ilustración a nosotros. Esa es la lectura cristiana. Una lectura que salga de este modelo deja de ser cristiana y pasa a ser o sincrética, que no es ni chicha ni limonada, o tenemos que dejar a Cristo y ser judíos. Convertirnos al judaísmo sería una opción honesta. ¿Sí? Tomamos el Antiguo Testamento, lo tomamos como es, lo tomamos como irreemplazable y buscamos la justicia del antiguo pacto. Genial, nos convertimos al judaísmo. O hacemos la lectura cristiana con el molde de Pablo. Ok, somos cristianos. Pero mezclar una cosa con la otra, ponerlo en el mismo coso, en el mismo nivel, las famosas armonizaciones, nada de eso no es ni cristianismo ni judaísmo, y termina siendo una confusión espiritual que siempre da en un sinsentido. Que la única forma de paliarlo, ¿sí? El sinsentido, es diciendo el famoso pero. ¿Sí? Tal cosa, pero, porque Moisés dijo tal cosa. Okay, o es Moisés o es Cristo. O son los profetas o es Cristo. No hay forma de mezclarlo. Ciertamente la iglesia cristiana asumió las escrituras del Antiguo Testamento, pero la forma de leerlo y de aproximarnos a las escrituras hebreas deben ser, ¿sí? Para permanecer cristianos, deben ser de acuerdo al molde apostólico y no al matete, que no es. O sea, a veces tenemos una seria distorsión histórica. Como les mostré, un librito de hace 40 años, desde 1982, ¿sí? Enseña exactamente igual que lo que les estoy diciendo yo. Pero lo que sucedió hace 25 años, en los años 90, parece que fuera toda la historia del cristianismo el choque de la ola carismática de los años 90. Y no es toda la historia del cristianismo, es una anomalía que sucedió hace menos de 30 años. Y es nuestra tarea, ahora no solo como aspirantes o ministros en acción, sino como creyentes. No tener miedo de volver a la fuente. ¿Cuál es el problema de que yo no crea como Benny Hinn o como Cash Luna? Doy gracias a Dios de no creer como él. Doy gracias a Dios de no ser reconstruccionista. Doy gracias a Dios de no querer hacer leyes para el Estado basado en los 10 mandamientos. Porque ese no es el propósito. El propósito del Evangelio es formar un pueblo sin raza, sin tribu, sin lengua, sin nación, cuyo único rey es Cristo. Crear reinos terrenales es ambición de la carne. Y eso es demoníaco.
Profe, ¿y cómo entendemos entonces a lo que nosotros llamamos la conversión o la regeneración, cuando uno nace de nuevo? Pero Cuando el espíritu... Sí, no, no, ahí, pero me interesa saber porque si hablamos de que en Cristo ya fuimos todos reconciliados, entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? O sea, de hecho que era un concepto ya incluso del Antiguo Testamento, es que yo un sabía concepto del Antiguo Testamento, que exacto. nacer de nuevo bueno, a ver, es pasar de una antigua manera de vivir De en pensar a otra pecado, diferente. No, totalmente, no tanto de vivir o de conducta, sino de ver la vida. de ver la vida. Y eso es, por eso en Esa es griego, una persona que ha nacido de nuevo. sí. Y no, Bueno, no es ningún acto mágico, sino que el recibir la palabra, o sea, el acto de la fe, produce una manera diferente de ver la vida. Una metanoia, un cambio de mente. Nosotros llamamos, también por una cuestión de ser herederos directos o indirectos de las locuras de Charles Finney, llamamos conversión a cambiar de religión, y no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? El concepto antiguo de Teshuvah, de hebrea, ¿sí? Eh, tiene que ver con ver la vida de manera diferente. O sea, cambiar la perspectiva de ver la vida. Y al cambiar la perspectiva, sí cambia la conducta, cambia todo. Pero el cambio de conducta no es el nuevo nacimiento. claro. Profe, ¿cómo Eso, se llamaba el libro? ¿El libro de quién? El libro que, este manual que usted recién mostró. Ah, el Catecismo catecismo. Bíblico y Doctrinal del Nuevo Creyente, de Adolfo Robleto, 1982, Casa Bautista de Publicaciones. Catálogo 09088. Este, catecismo. Catecismo Bíblico y Doctrinal para el Nuevo Creyente. Uno de los libritos más lindos de discipulado que jamás vi en mi vida. Este yo lo recibí cuando tenía 7 años. Hace 40 años que anda conmigo. Ya viajó por todo el mundo. Este conoce, hasta Corea conoce este librito. Profe, entonces el nuevo nacimiento, entendido como una forma diferente de ver las cosas, de ver el mundo, como una metanoia, un cambio de mentalidad, eh, cuál es la función de eso si de todos modos ya fuimos reconciliados en Cristo? ¿Para qué? Para tener un nuevo y mejor Para mundo, vivir. para vivir mejor, Y aquí y ahora. para vivir aquí y ahora. ¿Y por qué si ya todos fueron reconciliados, por qué ellos no, en ellos no operó este cambio de Porque mentalidad? no es mágico. Ahí viene la fe. Por eso la fe es lo que justifica. Y justificar, ¿sí? Es un concepto judicial. Sí. ¿Sí? En- Pero usted acaba de decir que es necesaria la fe para justificar. Ninguna persona que no haya sido justificada puede estar Ninguna en la persona que presencia del... no crea no es justificado. ¿No? Alguien que es justificado no es que cree, sino que el que cree es justificado. Es al revés. Sí, sí. No, y ese mismo orden. Usted lo dijo, que es necesaria la fe, es necesario creer para ser justificado. Una persona no justificada no puede entrar en la presencia del Padre. No puede ser reconciliado con el Pero Padre. ya El fueron Padre no todos puede. reconciliados. Ahora, la cuestión es, Pero como una hablaba persona que, ¿para la qué entonces ilustración. algunos son justificados y otros no? Si de todos modos todos están Bueno, reconciliados con Cristo, con Dios, estás en Dios. mezclando las cosas, porque vos tomas justificación como algo personal y la justificación es el perdón de pecados. ¿Sí? Para Es, aquel que cree, no, el perdón de pecados es la obra de Cristo. Este es el Cordero de para Dios aquel que que cree. quita los pecados del mundo. El que cree y el que no cree están todos en el mundo. Ahora, el que cree vive eso. El que no cree se lo perdió, pero ya fue justificado. Bueno, es una Romanos forma interesante. 4:25 es lo que dice el apóstol Pablo. Me puede gustar, no me puede gustar, quiero de alguna manera que los otros obedezcan lo que yo digo. Caramba, me pasé 10 años estudiando teología y la gente, ¿cómo no me va a escuchar? ¿Ah? Pero
Es lo que dice el apóstol Pablo. Por su sangre fue dada por la propiciación de los pecados del mundo entero. Y el mundo entero es el mundo entero. Podríamos El aplicar gran allí problema de la fe, el gran problema de la fe es ese, es que Dios ya nos dio todo. el La libre mesa está albedrío. servida. El libre ¿Cómo? albedrío, profe, ¿en qué Ujú. incide en esto? Y entendido como yo elijo o no elijo a Dios, no. Eso no existe porque nosotros no podemos elegir a Dios. La razón del ser humano es alejarnos de Dios. La pregunta es, profe, estos eruditos que enseñan así, con la intención, según usted, de controlar y manipular a las Ujú. masas, ¿ellos sabrían, conocerían la verdad o simplemente son personas sinceras que también cayeron en el Son mismo... personas sinceras, muchos. Otros no, otros son bandidos. Pero, como todo, ¿sí? Pero son personas sinceras. El tema es, una cosa es llamar erudito y otra es repetidor. ¿Sí? Repetir, por más que se tenga información enciclopédica, repetir, ¿no? Sin haber comprobado de primera mano, eso no es un erudito, eso es un repetidor, un loro. ¿Sí? Entonces, No, yo no me refiero a MacArthur y no, compañía, no, me no, refiero a... inclusive gente con doctorados y todo. Una cosa es repetir y otra cosa es conferir. ¿No? O Hay sea, se muy, supone si hizo un doctorado que hay- propuso una nueva hipótesis y llegó a una conclusión novedosa. ah, por eso Eso es lo que se espera, profe. hay mucha selectividad y exclusión. eh, por ejemplo, si vos vas a hacer un doctorado en, no sé, la Universidad Hebrea de Jerusalén, eh, y volvés a Occidente con ese doctorado, muy pocos te van a aceptar. A no ser que sea en lenguas sí, pero en teología, ¿no? Si vas a Harvard Divinity School, a alma mater de este servidor, eh, después te van a decir que sos un liberal pro transformación educativa, cosas por el estilo. O sea, se pelean unos con otros, pero lo cierto es, erudito es erudito. O sea, gente que tiene título no es erudito, ¿no? Por más mucho que hayan estudiado. La erudición tiene la capacidad de lidiar con la diferencia. O sea, acumular información no es erudición, es enciclopedismo. Y cualquier burro con buena memoria puede ser doctor. Esos no son eruditos. Repetir. Y repetir, de paso, es un buen negocio. Porque si vos repetís el libreto aceptado, te asegurás un puesto, te asegurás un salario. El problema es que muchas veces para eso hay que o violar la conciencia, que es en el caso de los bandidos, o anularla, sencillamente silenciarla y no cuestionarse. Y eso es peligroso también. Pero usted es bien sincero en lo que expone también, profe. O Sí, sea, evidentemente surge de una conciencia de, bueno, de que usted no me tomé el está tiempo, contradiciendo, claro, pero tampoco estoy pero, en contra. pero también habla con mucha seguridad, Sí, o sea, pero seguridad para mí. de que usted tiene la verdad. No, seguridad para mí. A mí me sirve. Yo no quiero convencer a nadie. Ahí está la gran diferencia. Pero si yo le dijera que nosotros también tenemos razón. Y está bien, Eh, cada cual, tenés razón, pero no es así. ¿no? Eh, nuestro gran No, a problema, nosotros yo tengo que reconocer que nos cuesta debatir y defender argumentos a su nivel, profe. no, pero no Tengo es que una reconocerlo cuestión, con mucha humildad. Eh,
Pero bueno, Pero esa es una cuestión de ejercicio. Ahí cualquiera. Es claro que, digamos, yo no solo estudié teología, estudié filosofía. Si yo te agarro a jugar con las palabras, te mareo más que Messi con una pelota. Pero no se trata de eso. La vida cristiana no se trata de eso. La vida cristiana se trata de vida. Y tristemente, después de la Reforma, que es un poco antes, pero la Reforma fue una gran eclosión de eso, el siglo XVI fue la época de las confesiones de fe, eh, se hizo del cristianismo un campo de discusiones filosóficas. Entonces, inconscientemente se imbuyeron concepciones filosóficas acá, y acá tenemos los luteranos, los calvinistas, los bautistas, que en realidad no defienden una vida cristiana, sino una perspectiva filosófica de llegada a las escrituras. Algo que no podemos evitar, porque o lo hacemos conscientemente o lo hacemos inconscientemente, pero cualquier ser humano tiene algún esquema, tenemos que partir de un presupuesto. justamente. Y normalmente ese presupuesto no es el que nosotros pensamos que es. ¿Sí? En esa, Marx tenía mucha razón cuando dijo que básicamente la economía o nuestra forma de vida es la principal causa. O sea, lo que nosotros queremos defender como correcto es nuestro modo de vida. La forma en que yo vivo, los valores que yo anhelo, Dios los tiene que aprobar porque si para mí son buenos, debe ser de Dios. Y no nos damos cuenta. Y generalmente hacemos eso. Todos los seres humanos. Todos. ¿Hay algún camino de libertad? El camino de libertad para uno mismo se parece una tautología, una repetición de palabras, pero es el camino de la libertad. Está bien, vos no creés como yo, y está bien, ¿cuál es el problema? Podemos compartir, podemos inclusive debatir, pero, por ejemplo, se habrán dado cuenta que yo nunca voy por el debate. Puedo ir por la risa, por cualquier cosa, pero el debate no tiene ningún sentido. O sea, ganar una discusión no lleva a ningún lugar. El propósito del cristianismo no es tener razón, sino dar plenitud de vida. Sí, pero sencillamente es para elevar un poco más el conocimiento, ¿verdad? Tenemos De paso estamos en una una facultad. tesis, una antítesis y llegar a una síntesis, ¿verdad? ¿O no? ¿O ¿Y no? cuál es el problema? O sea, ese afán de tener una respuesta, de poder eh, escribir un cartelito y decir yo tengo la verdad, eso es lo que ha destruido al cristianismo. Eso es lo que ha hecho que el cristianismo como estructura, como negocio, es fantástico, pero como fermento de cambio es irrelevante. ¿Cómo puede ser que una fe, ahora más allá de las denominaciones o confesiones, lo que sea, una fe que en teoría es profesada por casi 2.500 millones de personas, quizás más, no pueda influir en el mundo para bien? Sí, de las Porque, noticias. porque no todos creyeron, porque no todos creen y no todos confiesan, no todos viven. Los que más conozco, por lo menos de primera mano, más fanáticos en confesar, son los que menos practican. No, pero Y confesión en el sentido de vivir, ¿verdad? con fe. Pero o sea, es realmente el gran... Lo que pasa es que la gente no vive, profe, y justamente allí es que nosotros tenemos este gran dilema de que hay gente que predica el evangelio, que habla del evangelio, dice creer, pero en realidad no vive. Y obviamente eso no va a Pero causar ningún el resultado. Evangelio, hay una frase que se atribuye a Francisco de Asís, que no sé si será verdad, porque la única fuente escrita
que conozco es Ralph Waldo Emerson, no Francisco de Asís, pero lo atribuyen a Francisco de Asís, ¿no? Que es, Vivir el Evangelio. claro, predica el Evangelio, si es necesario, con palabras. Bueno, esto es una tontería. Ya que el Evangelio no tiene nada que ver con mi vida, sino que son los hechos de Jesús, solamente se puede comunicar con palabras. Sí, yo también creo eso. No hay forma de vivir el Evangelio. Yo lo único que digo es que si yo estoy predicando una forma de, porque es también una forma de vida, ¿o no? Es una forma de vida que se adapta a la Cristo vida. vino, O sea, Cristo Cristo no es mi me ejemplo, Cristo es mi Salvador. es mi Salvador, pero a partir de esa salvación que yo adquirí, voy a comenzar a andar en una nueva vida. Claro, pero esa vida Gálatas nueva 2:20, ya no vivo es yo. una adaptación a la vida real. No sé si consigo pasarles ese concepto. O sea, el cristianismo es consuelo para la vida real Claro, y no una lista de preceptos. La lista ¿qué de quiso, preceptos es ley. qué quiso decir Pablo, profe, cuando en Gálatas 2:20 dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? El interés del mundo, te lo está diciendo antes. O sea, la ¿Será, vida será según que Adán ya no es mi interés. Yo morí. Bonhoeffer lo dijo con palabras más fáciles. Cuando Cristo llama a alguien, lo llama para que se muera. Negarse a sí mismo, tomar la cruz, seguir a Cristo. O sea, y aquel que no se negó a sí mismo? Dice también John MacArthur que el que no se niega a sí mismo. Bueno, Jesús dijo que el que no se niega a sí mismo, que no toma su cruz y le sigue, no puede ser su discípulo. ujú. Para mí está perdido. Y Para no mí lo muere y estamos se va al todos. infierno. Y bueno, que vaya. Problema de él. ¿Eh? Ay, Nuestra misión es predicar lo que Jesús hizo, no lo que a mí me parece que va a pasar o no va a pasar. Y en base a eso que Jesús hizo, Dios hará con las personas lo que a Dios bien le parezca. No es mi papel. ¿Sí? Ni siquiera el papel de Jesús. No he venido a juzgar al mundo. La palabra que yo les dije, esta lo juzgará en el último día. O sea, ni siquiera